Existían muchos elementos sagrados para el pueblo de Israel que Dios había establecido a través de Moisés después de que salieron de Egipto. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, pero había un objeto que sobrepasaba a los demás, un objeto demasiado sagrado y hasta peligroso. Se llamaba el Arca de la Alianza. Este es uno de los objetos más significativos en la Biblia. Representaba la presencia de Dios y el pacto de Dios con su pueblo. Estaba construida bajo unas instrucciones directas, claras y precisas que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esto lo encontramos registrado en el capítulo 25 de Éxodo, versículos del 10 al 22. Esta arca fue diseñada para ser un símbolo tangible de la comunión entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Pero qué era el arca en sí? Bueno, era un cofre sagrado hecho de madera de acacia, cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Sus dimensiones eran de 1.15 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. En su parte superior estaba el propiciatorio. Era una cubierta de oro con 2 querubines enfrentados entre sí, cuyas alas se extendían hacia el centro. Este era el considerado el lugar donde Dios se manifestaba. El arca tenía 2 varas de madera de acacia recubiertas de oro para transportarla sin tocarla directamente, ya que no solamente era extremadamente sagrada, sino también poderosa. Ahora, ¿qué contenía el arca? Según la Biblia, el arca contenía 3 objetos significativos que representaban el pacto de Dios y su provisión. En primer lugar, las tablas de la ley, es decir, los 10 mandamientos escritos en piedra por el dedo de Dios que Moisés había roto cuando descendió del monte Sinaí y encontró al pueblo de Israel adorando un becerro. Estas tablas simbolizaban su pacto con Israel. En segundo lugar, la vara de Aarón que reverdeció. Esta era una señal de autoridad, una señal de elección divina del sacerdocio de Aarón. Y tercero, una porción del maná, como recordatorio de la provisión de Dios en el desierto. Pero ¿cuál era el propósito de esta arca? En primer lugar, la presencia de Dios. Recordamos que el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, como lo dice Éxodo 25-22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. En segundo lugar, el liderazgo y la dirección. En el viaje de Israel hacia la tierra prometida, el arca liberaba el camino como señal de que Dios iba delante de ellos. Y tercero, lugar de expiación. El propiciatorio era donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del sacrificio una vez al año en el día de la expiación o el día del Yom Kippur para interceder por los pecados del pueblo de Israel, como lo expresa el libro de Levítico, el capítulo 16, versículos del 14 al 15. El Arca de la Alianza tiene mucha historia porque, acompañó al pueblo de Israel durante mucho tiempo, protegiéndolos, por cierto, cuando estaba con ellos, aún de sus enemigos. Vemos que cuando cruzaron el río Jordán, el arca iba adelante. Y dice la Biblia que el río se secó para que el pueblo de Israel pudiera pasar. En la conquista de Jericó, el arca fue llevado por los sacerdotes mientras marchaban alrededor de la ciudad, simbolizando la presencia de Dios en la victoria. También se cuenta que esta arca fue robada por los filisteos. En un momento de desobediencia, el arca fue capturada por los filisteos, pero trajo plagas sobre ellos hasta que la tuvieron que devolver. Luego, David la llevó a Jerusalén con gran celebración, poniéndola en un lugar de honor. Y luego la colocaron en el templo de Salomón. El arca fue puesta en ese lugar santísimo del templo
construido por el rey Salomón. Y de allí desapareció. ¿Dónde está esa arca ahora? Bueno, el paradero del arca de la alianza es un misterio. Se perdió tras la destrucción del templo de Salomón en el año 586 a.C. por los babilonios, y algunos creen que fue escondida para protegerla. Otros consideran que fue llevada al cielo, como sugiere Apocalipsis 11:9, que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Algunos más osados creen que el arca fue trasladada a Jordania, o que Melenic, hijo supuesto de Salomón y de la reina de Saba, se la llevó a Etiopía. Otros creen que se encuentra en la explanada del templo debajo de la cúpula de la roca. Otros más dicen que está en Roma, y algunos otros dicen que está en el monte Sinaí. Pero lo importante no es su ubicación física, sino su significado espiritual, que apunta a Cristo y a su obra redentora. Porque en realidad eso es lo que se representa. El arca de la alianza representa la presencia de Dios, la expiación por el pecado y el nuevo pacto con la venida de Cristo. Ya cuando Jesucristo llega, el arca física ya no es necesaria, porque Jesús es el cumplimiento precisamente de la presencia de Dios entre nosotros. Entonces, que esta arca no solo es un símbolo de la presencia del poder de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también apunta hacia el cumplimiento perfecto de su promesa en Jesucristo. Hoy ya no necesitamos un objeto físico para experimentar la presencia de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo. Jesús vino a habitar entre nosotros, reconciliarnos con Dios, y luego de que subiera al cielo, nos iba a enviar el Espíritu Santo, el cual vino en el día de Pentecostés. Él es nuestro propiciatorio, donde encontramos gracia y misericordia, como dice Hebreos 4:16, donde nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres la reconciliación y la propiciación. Lo más importante es que te tenemos a ti. Tú eres la presencia de Dios en nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Gracias porque a pesar de que no sepamos dónde se encuentra esa arca física, tenemos la seguridad de que tú habitas en nosotros y que nosotros somos templo tuyo. Quédate con nosotros y bendícenos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es más, comparte este video con otros. Dale like al video y clique a la campanita de notificaciones. Que esto bendiga rica y abundantemente.